Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 profe, buenas profe. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un par de minutos, ya es la hora, pero veo que hay pocos participantes. Tal vez tenga que ver con que estamos en el medio entre parcial y recuperatorio. ¿Las notas ya están publicadas? Creo que no, profe. No, todavía no. Seguramente hoy a la tarde ya se van a publicar. A más tardar mañana. Sí, hay muchos igual que no están porque estamos rindiendo parciales estos días. Entiendo. Bueno, vamos a ir empezando entonces. El tema que nos toca es un tema un poco que se elige, pues es un tema neutro, si se quiere, no sigue una lógica de la teoría del delito como la estábamos viendo hasta antes del parcial, ¿sí? Después van a continuar con antijuricidad y culpabilidad, que tiene esa lógica de la teoría del delito. Esto se relaciona más con la pena, seguimos con la pena. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo incluso conmigo todo lo que tenía que ver con la teoría de la pena, etcétera, ¿no? Y la importancia y la repercusión que tiene en todo el derecho penal. Ahora vamos a ver la bolilla 16, el punto 1, toca hoy, que es las clases de pena y la determinación judicial de la pena, ¿sí? Las clases de pena en nuestro sistema penal, en nuestro código penal y leyes complementarias, y la determinación o graduación o individualización de la pena, que es un tema, digamos, que, como señalan muchos autores, no tiene digamos, no se le ha dado la importancia en comparación con otros temas, como por ejemplo la teoría del delito, que se ha escrito mucho y se ha hablado muchísimo y se sigue hablando. Este es un tema, no les digo que está abandonado por la dogmática penal, pero es un tema que en comparación con estos otros, digamos, se ha escrito y se ha hablado bastante menos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, vamos a abarcar clase de pena, sistema del Código Penal, graduación e individualización de la pena, para mañana continuar con la bolilla 17, estoy leyendo el programa, La bolilla 17, vamos a ver la pena de muerte y su derogación, las penas corporales y sus derogaciones, y vamos a ver esos puntos 17.1, bolilla 17.1, y vamos a ver también el punto 3 de esa bolilla, de la bolilla 17. Vamos a hablar un poco de otras penas, como la de multa, inhabilitación, la reparación de perjuicios y el decomiso. Están entonces un panorama de lo que vamos a ver entre hoy y mañana, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poco. Estamos hablando ya no de los fines de la pena, el concepto del concepto de pena, estamos hablando de ya una cuestión, damos por supuesto esas cuestiones, y ahora vamos a hablar de las clases de pena que se encuentran previstas en nuestro Código Penal, y vamos a también ocupar gran parte de la clase con la determinación judicial de la pena, que es eh, la tarea más importante, o una de las más importantes que tiene el Poder Judicial, los magistrados, o sea, juez o varios jueces en un tribunal, en el momento de dictar sentencia, de fallar, luego de un proceso previo y de un juicio previo en nuestro sistema, eh, juicio oral y público, se llega a una determinación, a un fallo, a una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. De hecho, lo que estamos viendo en la teoría del delito es justamente, la pregunta es,
si se cometió un delito, es decir, si existió un hecho con relevancia típica, y entonces es una acción o una omisión típica, si es antijurídica y si es culpable. Si estamos en presencia entonces de que una persona cometió un delito, la sentencia va a ser condenatoria. De lo contrario, el juez o tribunal va a dictar una sentencia absolutoria, incluido con criterio de valoración de la prueba, la duda siempre a favor del imputado. Y la contracara de estos elementos del delito, como lo venimos estudiando, tienen que ver con la falta de acción, ya lo estudiaron para la primera parte, la falta de acción, las causas que excluyen la acción, fuerza física irresistible, etcétera, etcétera, inconsciencia, etcétera. Luego la atipicidad, adelante, sin tipicidad, que se da en distintos supuestos. Dependerá si falta alguno de los elementos del aspecto objetivo, ¿sí? Como incluido también la falta de imputación objetiva del resultado, porque la acción es insignificante, la conducta es insignificante, entonces, porque no lesionó de una manera importante, relevante, el bien jurídico, entonces también puede ser por ese lado que digamos que hay una conducta atípica, o también desde el punto de vista, estoy haciendo un repaso así, para que todos nos ubiquemos un poco en tema, ¿no? O también puede faltar algún elemento o algún requisito del aspecto subjetivo del tipo. En los delitos dolosos, el error de tipo juega como una causal de atipicidad. Cuando decíamos, bueno, hay error, ignorancia, hay un error, veremos si ese error es evitable o inevitable, vencible o invencible, y eso va a despejar entonces la tipicidad dolosa cuando el error es invencible o inevitable, y también la culposa, y para los casos en que el error sea vencible o evitable, se descartará la tipicidad dolosa, pero va a subsistir la culposa en la medida que exista un tipo culposo, porque hay casos en que, por ejemplo, el delito de daño solo está tipificado en nuestro sistema penal como el daño doloso, no el daño culposo. El daño culposo lo recepta la ley civil. Los accidentes de tránsito que nosotros vemos, cuando solamente se causan daños, esos daños son culposos y no interviene el Código Penal, es decir, no interviene el sistema penal, no va a intervenir un juez penal, ni va a haber una investigación por parte de un fiscal. Eso, teniendo en cuenta el derecho penal fragmentario, el derecho penal de última ratio, es una decisión que ha tomado el legislador de decir, bueno, no es un bien jurídico que afectado de forma culposa sea algo tan importante como para que o tan gravoso como para que el Código Penal lo prevea. Entonces el daño culposo lo prevé la ley civil, el daño doloso la ley penal. Volviendo entonces, el error de tipo invencible va a despejar las dos tipicidades, dolosa y culposa, pero en el error de tipo vencible o evitable, solamente me va a despejar la tipicidad dolosa. La culposa va a subsistir en la medida que esté previsto en el Código Penal esa versión en forma culposa. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio está previsto el homicidio doloso y el homicidio culposo. Entonces puede ser que en un error de tipo, la persona que va a cazar con unos amigos y confunde con un animal a otra persona y le da muerte, pensando que es un oso, supongamos, está cazando. Y bueno, ahí vamos a ver si el error va a ser evitable o inevitable, porque si es evitable, si era un error evitable, el dolo se va a despejar, es decir, no va a haber tipicidad dolosa, pero va a quedar un remanente de tipicidad culposa. Y como el Código Penal prevé el homicidio culposo, esa persona seguramente va a tener que responder a título de culpa, ¿sí? Por homicidio culposo. Bueno, siguiendo, el juez o el tribunal se puede encontrar con que
entonces hay una atipicidad, o se puede encontrar con que concurre una causal de justificación, porque ya está en el terreno de la antijuricidad. Entonces, por ejemplo, hay un caso de legítima defensa o estado de necesidad justificante, y bueno, también le va a quitar, entonces en ese caso, antijuricidad. Sabemos que cualquiera de los elementos del delito que no se dé hace que no exista un delito. Entonces, yo les estoy dando argumentos por los cuales el juez o el tribunal pueden llegar a absolver a la persona. Y por último, puede ocurrir que la persona no sea imputable, es decir, sea inimputable, que es un elemento de la culpabilidad, entonces va a ser declarado inimputable porque no tiene capacidad de culpabilidad. O puede ser que no se le pueda exigir una conducta distinta a la que realizó, después lo vamos a estudiar, esto se los estoy anunciando, ¿no? O puede ser finalmente que recaiga en un error de prohibición. No confundir con el error de tipo. El error de prohibición juega, opera en el terreno de la culpabilidad, el elemento culpabilidad. Y aquí también hay que verificar si ese error de prohibición es vencible o invencible. Si es invencible, la consecuencia frente a su concurrencia va a ser que no va a haber culpabilidad, y entonces no va a haber delito. En cambio, si el error de prohibición es vencible, va a haber culpabilidad, pero esa culpabilidad va a estar disminuida. Entonces, y esto me viene bien para entrar un poco en lo que vamos a hablar en unos minutos, cómo juega, entonces, cómo repercute, qué consecuencias tiene que esta culpabilidad esté disminuida en un caso de error de prohibición evitable. Bueno, va a jugar precisamente en el monto de la pena que va a determinar el juez o el tribunal. Al tener un grado de culpabilidad menor por el hecho porque entró en un error de prohibición que era evitable, lo podría haber evitado prestando una diligencia debida, una debida diligencia, lo podría haber evitado el error, sin embargo, no lo evitó, entonces tiene como una suerte sigue teniendo responsabilidad, hay un reproche, pero ese reproche es menor. ¿Cómo repercute en la práctica? Bueno, en el monto de la pena, el juez, al tener enfrente un menor grado de culpabilidad, va dentro de las escalas penales que ahora vamos a estudiar, que tienen un mínimo y un máximo las escalas penales, en un sistema flexible, no hay penas fijas en el sistema penal argentino, va a elegir un monto de pena menor que si hubiese tenido un grado de culpabilidad alto, ¿no? Un grado de culpabilidad más alto. Bueno, fíjense entonces cómo el juez o tribunal, después de un juicio oral y público, puede entender que no hay delito. No hay delito porque no hubo comportamiento relevante, no hay delito porque no hay tipicidad, no entiende el juez que no se puede subsumir típicamente la conducta en un delito, en un tipo penal. Puede ocurrir que haya un permiso legal, esto es la acción, ese comportamiento típico no es antijurídico, porque está permitido por otra parte del ordenamiento jurídico, y finalmente puede ocurrir que no haya delito porque la persona o es inimputable o no es culpable. En realidad también el inimputable no es culpable, porque la inimputabilidad es un elemento de la culpabilidad. Pero puede ocurrir que la persona haya recaído en un error de prohibición inevitable, invencible, entonces no va a haber culpabilidad, o puede ocurrir que no se le pueda exigir una conducta distinta, una conducta heroica. Después vamos a ver, esto se llama estado de necesidad exculpante. El caso de los náufragos, en donde queda una sola tabla, y que resiste el peso de un solo hombre, entonces se pelean entre dos hombres, supongamos, y bueno, el que queda a la deriva muere por acción de la otra persona. Es una acción típica antijurídica, pero cuando llegamos al terreno de la culpabilidad se va a evaluar que al ser los bienes jurídicos de igual jerarquía, a la persona no se le puede exigir una conducta heroica, una conducta distinta, del punto de vista jurídico, ¿no es cierto? Todo el punto de vista moral o ético, tal vez el reproche puede ser, pero a nivel legal, jurídico,
el derecho no le puede exigir a un ciudadano una conducta heroica. Si la realiza la conducta heroica, bienvenido sea, pero no va a ser culpable por esa acción. A eso se llama entonces no exigibilidad de otra conducta, se estudia como causal de exclusión de la culpabilidad, y es un estado de necesidad exculpante. Bueno, fíjense que les hice un repaso. Frente a todas estas situaciones, después de un juicio oral y público, puede el tribunal entonces decir que no hay delito. Pero si no se da ninguna de estas situaciones, se va a llegar a una condena. Se va a llevar a una condena. Y ese es el momento clave, en donde el juez o tribunal, depende, yo siempre les aclaro juez o tribunal porque puede intervenir, depende si la causa, como se suele decir, es correccional, porque tiene una pena menor a 6 años, se divide la competencia es correccional. Todas aquellas delitos que tienen previsto una pena en abstracto mayor a 6 años, tienen naturaleza criminal, y en ese caso va a intervenir un tribunal colegiado. Es un tribunal oral en lo criminal que está compuesto por 3 jueces, ¿sí? En cambio, el juez correccional es unipersonal, interviene un solo juez. Por eso siempre les aclaro juez o tribunal. Bueno, si el juez o tribunal llega a la conclusión que la persona cometió un delito, y que es autora, coautora o partícipe primaria o secundaria, lo va a condenar. ¿Qué significa lo va a condenar? Bueno, le va a imponer una pena, que depende, ahora vamos a estudiar qué clase de penas hay. Pero puede ser una pena privativa de la libertad, ¿sí?, de prisión. Y como les decía, nuestro sistema tiene un sistema flexible de penas, no un sistema rígido o tasado o fijo de penas, sino que ese sistema flexible implica que tienen mínimos y máximos. Son escalas penales. Por ejemplo, el delito de homicidio doloso, artículo 79 del Código Penal, establece una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Entonces el juez o tribunal, al momento de, en este caso, si es un homicidio, el ejemplo de un homicidio, interviene un tribunal. No es que caprichosamente o en forma arbitraria, o porque se levantó bien o mal, o porque no le gusta la cara del imputado, va a elegir el máximo, el mínimo o el medio. No. Eso es justamente lo que se trata de evitar, el decisionismo, la arbitrariedad de los magistrados. Entonces, como yo les decía en otras clases, está previsto no solo dogmáticamente, es decir, la doctrina establece una serie de pautas que están consensuadas para que esos jueces no se salgan de esas pautas que están consensuadas, y entonces las sentencias penales sean previsibles de alguna manera. Es decir, los jueces no deben fundamentar sus fallos, deben dar cuenta, deben dar explicaciones de sus fallos, pero siguiendo una serie de reglas, de pautas. Y esas reglas o pautas están establecidas por la comunidad jurídica, es decir, por la doctrina y la jurisprudencia, pero también en este caso existen normas que están previstas en la parte general de los códigos, en nuestro código, los artículos 40 y 41, que precisamente, y los vamos a estudiar hoy, establecen pautas, esas pautas de actuación para los jueces, donde van a valorar atenuantes y agravantes. Uno de los atenuantes y agravantes que puedan tener en cuenta, justamente los que venimos hablando, el grado de culpabilidad por el injusto. Va a tener más o menos pena, más o menos monto de pena, si la persona es más o menos culpable. Después lo vamos a estudiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pregunta? Si no, seguimos avanzando, ¿no? Asumo que me escuchan bien. Sí, profe, está todo claro. Bueno, continuamos. Entonces, después, acuérdense que tienen libertad de interrumpirme, no hay problema, bueno, vamos entonces, esto fue una suerte de introducción media larga, pero espero que los haya ubicado un poco en el tema.
Vamos un poco a la clase de pena y esta clasificación, un poco primero dogmática, y después vamos a ver qué clasificación recepta nuestro Código Penal, ¿cierto? Bueno, desde el punto de vista general, eh, atendiendo a los bienes jurídicos que afectan, eh, tenemos, no digo con esto que estén vigentes, después vamos a ir aclarando, ¿eh? La pena de muerte, que aclaro, pena de muerte y penas corporales o aflictivas, que eran los azotes, la flagelación, rotura de miembros, son penas que están derogadas, ¿eh? Repito, la pena de muerte, estoy clasificando las penas, ¿no? La pena de muerte, las penas corporales o aflictivas, que incluían los azotes, la flagelación, la rotura de miembros, están derogadas. Ahora vamos a hacer mención de cuándo se derogaron y por qué, y subrayo esto, y por qué la pena de muerte y tampoco las penas corporales se pueden, digamos, volver a poner en vigencia, porque hay un pacto, ya desde ahora se los aclaro, hay un pacto que es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, cuya incorporación a la Constitución Nacional con jerarquía constitucional, ya lo saben, fue en el año 1994 con la reforma constitucional. El artículo 75, inciso 22, establece que tienen la misma jerarquía que cualquier otro garantía, derechos y garantías de la Constitución. Y en ese pacto se estableció que los Estados miembros, entre ellos la Argentina, que ya habían derogado este tipo de pena, la pena de muerte, no la pueden volver a instaurar. Actualmente hay muy pocos países que tienen vigente la pena de muerte, y algunos estados de Estados Unidos, ¿sí? Es un tema muy, digamos, que en su momento tuvo un debate, quienes sostienen una postura de la pena retributiva y de la ley del talión, sostienen que la pena de muerte para ciertos delitos de mucha gravedad se justifica, justamente porque llevan al extremo esa retribución. Otra postura totalmente contraria, da cuenta de la principal, primero es preguntarse desde el punto de vista ético de la dignidad de la persona, si uno mismo es dueño de su propia vida, es decir, y justamente está en discusión el derecho a la eutanasia, está en plena discusión hace varios años ya, en distintos países. Entonces, primero preguntarse si uno es propio dueño de su vida, antes de seguir con la justificación por parte del ius puniendi del Estado que tenga el derecho extremo de matarme, ¿sí? Si el Estado, la segunda pregunta entonces, consecuencia, es si el Estado puede tener un derecho de matarme, lo que representan al Estado, que son personas. Pero para mi gusto y para muchos autores, el talón de Aquiles, digamos, de la pena de muerte es la falibilidad humana, la falla humana, es decir, el error humano. Es decir, brevemente se los explico de esta manera. Los fallos judiciales, los jueces son personas de carne y hueso, ¿sí? Se equivocan como nos equivocamos todos. Por eso está previsto jurídicamente un sistema recursivo. Hay recursos de apelación, recursos de casación, recursos extraordinarios, en donde otros tribunales superiores revisan la decisión que tomó el juez de primera instancia. Y entonces, si para ellos ha entrado en error, se ha equivocado, lo pueden, digamos, revertir. Entonces, casan la sentencia o revocan la sentencia, o anulan la sentencia. Esas son todas revisiones. Imagínense una persona que es condenada a muerte, efectivamente se la mata, y después se descubre, como ha ocurrido, y ha habido hasta películas y libros sobre el tema, que después se descubre nueva prueba y que se determina claramente la inocencia de la persona que ya el Estado mató, lo condenó a muerte y lo mató. Imagínense qué tipo de reparación, la vida no se devuelve claramente, y no podemos justificar desde una devolución económica, ni mucho menos. Pero además, y esto lo van a estudiar más adelante en otra materia, es procesal penal, cuando aprueben
penal 1 y penal 2, van a llegar a procesal penal, y van a estudiar que esto es un principio, digamos, de los derechos liberales, de los sistemas democráticos, en que el fin nunca puede justificar los medios. Y esto se asemeja a ello, es decir, imagínense si la policía, si el Estado, la policía que pertenece al Poder Ejecutivo, es uno de los poderes del Estado, con tal de llegar a la averiguación de la verdad, de descubrir quién cometió un delito determinado, aunque sea gravísimo ese delito, permitiera a la policía cualquier tipo de medios, entre ellos la tortura. Entonces ha habido toda una serie de fallos, sobre todo de la vuelta a la democracia en 1983, Raiford, Montenegro, Francomano, Fiorentino, son todos fallos de la Corte de Nación en donde como regla general se estableció que el Estado no puede ser beneficiario de un hecho ilícito. Por ejemplo, torturar a un sospechoso para que diga la verdad, ¿sí? Para que diga la verdad y que diga, bueno, dónde enterró el cuerpo de la persona que mató, dónde tiene escondida la droga, etcétera, etcétera. Bueno, desde el punto de vista de la eficacia, y sí, claro, desde el punto de vista de la eficacia. Ahora, desde el punto de vista de la ética de un Estado, ¿a dónde vamos a parar? Porque si lo que quiere el Estado es que no se cometan delitos, y para ello comete delitos, manda a cometer delitos, claramente estamos en una situación que no reviste mayor análisis. Y la pena de muerte yo lo comparo a esta lógica, porque si el Estado, a través de la administración de la justicia, ¿no? Si le saca el conflicto a la víctima, como lo tenía en su momento, la víctima podía hacer justicia por mano propia. Bueno, si el monopolio del ius puniendi, si el monopolio de la fuerza pública la tiene el Estado, y el mensaje debe ser, no se deben cometer delitos, y con esto lo que busca el Estado es la paz social, de ninguna manera, creo yo, puede, por más aberrante que sea un hecho, justificar una pena de muerte que sea programada por el Estado. Con esto hay muchísimo para hablar de este tema, de la pena de muerte. Habrá alguno de ustedes que pueda llegar a estar a favor. Hoy casi el debate ha terminado, y sobre todo en la Argentina o en la mayoría de los países que han firmado este tipo de convenios, en donde se dice que la pena de muerte no puede, repito, como ya estaba derogada en la Argentina, no se puede reinstalar, reincorporar, y ya la Constitución de 1853 prohibía la pena de muerte por causas políticas. Y ustedes saben que la Asamblea del año 13 ya había derogado y prohibido los azotes y las penas corporales. Y lo que dice esta convención, el Pacto de San José de Costa Rica, en definitiva, dice cómo van a comparar los países que firmen, que tenían vigente la pena de muerte, debe ser para hechos gravísimos, para delitos gravísimos, y una vez que esté previo juicio, por supuesto, previo debido proceso, y una vez que esté la sentencia firme. Por eso uno ve en las películas, sobre todo las películas americanas, en donde una pena de muerte muchas veces se lleva a cabo, se ejecuta 20 años después del juicio. Y uno dice, ¿por qué pasa, chico? Porque se interponen infinidad de recursos para no dejarla firme, para que no quede firme, y entonces no se puede ejecutar. Finalmente, cuando queda firme, hay algunas penas de muerte. Bueno, sigamos con la clasificación de las penas. Pena de muerte, entonces penas corporales, penas privativas de la libertad, que son las más conocidas, las más comunes, entre ellas reclusión, prisión, las más importantes. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre reclusión y prisión, rápidamente. Las penas pecuniarias, multa, comiso, decomiso, que es lo mismo, comiso, decomiso en realidad se entiende. Esas son las penas pecuniarias, tienen que ver con el pecunio, repito, multa y comiso, decomiso. Las penas impeditivas se llaman, o privativas, son inhabilitación, básicamente.
las penas humillantes, que es para ciertos delitos la retractación. Y después lo que ha ocurrido es, a partir de mediados del siglo XIX, comenzó un proceso de mayor difusión de la pena privativa de la libertad, ¿sí? Y esto tiene que ver, si uno lee autores como Zaffaroni, Alagia Slocar, con la revolución industrial y cómo el fenómeno ese industrial repercutió en las penas, en las penas privativas de la libertad. Entonces, esta expansión, esta primera expansión de las penas privativas de la libertad, a partir de las décadas y la entrada ya del siglo XIX, empezó a resquebrajarse este sistema, se empezaron a hacer muchas críticas, y se vio la ineficacia de la pretendida resocialización que genera el encierro, ¿sí? Esto que venimos hablando, que la cárcel no es para castigo, sino para reeducar, resocializar, los fines de la pena relativa, la pena especial positiva, todo lo que venimos estudiando, entró en crisis porque, bueno, estudiado desde el punto de vista práctico lo que implica el encierro, es muy difícil que la persona pueda resocializarse con digamos, con el propio encierro ya, pero además si el encierro es en condiciones infrahumanas, como ustedes pudieron estudiar en el fallo de Berbinsky, cómo están los presos, y están actualmente, ¿no? Ojo, no piensen que después del fallo de Berbinsky se solucionó todo, ni mucho menos. De hecho, ha habido este año una reedición del fallo, en el mismo fallo de Berbinsky, donde se relevaron situaciones hasta peor que en el primer, en Berbinsky 1, ¿no? Este sería Berbinsky 2. Bueno, a partir entonces de esta ineficacia resocializadora del encierro, empiezan a expresarse autores y a tomarse, digamos, a receptarse normativamente, o sea, se empieza a crear leyes donde se prevén una suerte de alternativas o morigeraciones del encierro, el encierro total, ¿no es cierto? Entonces, empiezan a surgir los regímenes penitenciarios de carácter, tienen como principal característica el principio de progresividad, que van tendiendo a una libertad anticipada, es decir, no el encierro de toda la pena, sino que empezar de acuerdo al cumplimiento de requisitos, empezar a gozar de beneficios, para obtener, por ejemplo, lo que ustedes ya conocen por lo menos de nombre, la libertad condicional, pero también hay otros institutos como la libertad asistida, como trabajos para la comunidad, prisión de fin de semana, prisión domiciliaria y arresto domiciliario, y antes de imponer una pena, institutos como, que lo vamos a estudiar, suspensión de juicio prueba, o más conocido como probation, la condena de ejecución condicional, que es un instituto que está previsto para el momento cuando se dicta sentencia, el juez para penas de hasta 3 años de prisión y para personas que no tienen antecedentes penales, ¿sí? Puede imponer una condena de ejecución condicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene una condena a la persona, pero no va ni un solo día preso, salvo que no cumpla con ciertas reglas de conducta o cometa un nuevo delito, entonces se va a revocar esa condicionalidad, se revoca, y en definitiva se impone la pena que había quedado en suspenso, condicionada, había quedado condicionada. Todos estos institutos, también el régimen de semilibertad, como les decía, tienden a lo mismo, a la progresividad en el encierro, es decir, que la persona, para que nos entendamos, tenga, mirando como si fuera un túnel, al final del túnel tenga, o en la mitad del túnel, o a las 3/4 partes del túnel, tenga una luz, ¿sí? No tenga un panorama negro, un horizonte negro de cumplimiento de una pena, supongamos, de 10, 15 años. Pueda tener un horizonte, pueda entonces mejorar. Justamente lo que buscan estos institutos es que realmente el encierro sirva para resocializar, que esa persona
cumpla los reglamentos carcelarios, se esfuerce, tenga un trabajo, vaya ahorrando en lo que pueda, internalice que causó un daño en bien jurídico, entonces pueda reparar el daño económico a la víctima. Todas estas cuestiones hacen a que la persona tenga realmente un futuro, tenga un horizonte, y no el encierro, que dé lo mismo estar durante el encierro haciendo nada, que generando positivamente trabajo, estudio, reparación a la víctima, etcétera, etcétera, y como premio tener una salida anticipada, ¿sí? Esto está psicológicamente demostrado también, que todos necesitamos una zanahoria para motivarnos en la vida, sea en el aspecto que sea. En nuestro país, la clasificación que podemos hacer es penas restrictivas de la libertad, penas restrictivas de la libertad, que son principalmente la prisión y la reclusión. Para esto ustedes tienen que ver el artículo 5 del Código Penal, que establece las clases de pena, ¿sí? Después vamos a hacer algunas aclaraciones, pero fíjense que el artículo 5 del Código Penal dice: las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. En realidad, aquí se establecen 4 penas, de las cuales vamos a ver que la pena de reclusión está virtualmente derogada, en la práctica está derogada, no tiene efectos, ahora lo vamos a ver. Entonces me quedaría la pena privativa de la libertad como la prisión, la única, la que se está aplicando en la práctica es la prisión. Después viene la pena de multa y la pena de inhabilitación. Pero hay una cuarta pena que no está prevista en este artículo 5, y después lo vamos a estudiar más adelante, está en el 20 y pico, 29 me parece, que es el decomiso, que vamos a estudiar mañana de qué se trata el decomiso. Que si bien no está enumerada en este artículo 5, después el mismo Código Penal la establece. Así que mal podría negarse la existencia del decomiso como una pena, como una privación de derechos, en definitiva. Después vamos a ver también que hay una pena accesoria que está incluida en lo que es la inhabilitación, ¿no? Las accesorias legales en caso de condena mayores a 3 años de prisión. Bueno, les aclaraba entonces que ¿por qué decimos que la pena de reclusión está derogada? Que está virtualmente o implícitamente derogada. Bueno, por varias razones. En primer lugar, aclararles que la diferencia entre las penas de prisión y reclusión, la pena por su naturaleza, la pena de reclusión es más grave que la de prisión. Tiene que ver con los antecedentes, incluso patrios, y los antecedentes legislativos de otros ordenamientos jurídicos. Y estuvo pensada, y si uno lee los artículos 6 y 9 del Código Penal, ya advierte la gravedad, la mayor gravedad en relación a la prisión, porque, por ejemplo, el artículo 6 dice: la pena de reclusión perpetua o temporal se cumplirá con trabajos obligatorios en los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase, con tal que no fueren contratadas por particulares. Entonces, una primera gran diferencia con la pena de prisión es que quien cumple una pena de reclusión lo cumple en un lugar, en una penitenciaría con mayor control y más severa, ¿sí? Una penitenciaría con mayor, repito, con sistemas de seguridad más estrictos, etc. Y también con obligación de trabajo, ¿sí? Obligación de trabajo. Si bien después vamos a ver que el código también establece que los que tienen una pena de prisión también estarían obligados a trabajar. Entonces, después también, estudiando, por ejemplo, el artículo 14 del Código Penal, que establece un cómputo de pena distinto para el que tiene una pena de prisión que para el que tiene una pena de reclusión. Es decir, cuando se cuenta la prisión preventiva
cuando se cuenta la prisión preventiva a los fines de la pena, la pena de prisión se cuenta 1 a 1, es decir, un día de prisión preventiva equivale a 1 de pena de prisión, pero la pena de reclusión se contaría 2 de prisión preventiva, solamente 1 de reclusión. Entonces es más gravosa, claramente. También para los reincidentes, los que reciben una pena de reclusión, no tendrían derecho a la libertad condicional, los que fueron condenados a reclusión. Entonces, y otras consecuencias negativas más gravosas para quien recibe una pena de reclusión. ¿Qué ocurrió en la práctica? Esos establecimientos distintos para reclusos y para prisioneros nunca se pusieron en práctica en nuestro país. Salvo algunos sostienen que el penal de Ushuaia, ¿sí?, que les aclaro que se cerró en la década del 50 del siglo pasado, salvo algunos autores, repito, que decían que, bueno, que como la práctica era mandar a los presos más peligrosos, entre comillas, que en realidad no eran tan peligrosos, sino que eran presos políticos, o que en su época, o que habían cometido hechos que eran muy escandalosos, entonces era un poco la señal de ir a hacer trabajos forzados al fin del mundo, con el clima, cortar leña, etcétera, y estar en un lugar que, bueno, el que tiene la oportunidad de viajar, y todavía ahora es un museo, el penal de Ushuaia, y tiene unas anécdotas una historia y unas anécdotas muy interesantes. Algunos habrán escuchado nombrar el famoso caso del petiso orejudo, que estuvo prisionero en esa prisión, que era un asesino serial, y bueno, y los pocos casos que se han fugado de esa prisión, y que en definitiva los pocos que se han podido fugar aparecieron muertos por las inclemencias del clima, ¿no? del tiempo, por la temperatura baja, las nevadas, etc. Y digamos, por lo austral que queda, ¿no es cierto? Si uno va a Ushuaia hoy, siglo XXI, advierte que está muy lejos de todo, ¿no es cierto? Que está el mar, que está el canal de Beagle, etc. Bien, entonces, primera cuestión, en la práctica nunca se pusieron, nunca hubo una diferencia de penitenciarías para reclusos o para prisioneros. Desde el punto de vista constitucional, el hecho de que esta pena sea más gravosa desde el punto de vista de la dignidad de la persona, porque por otro lado vamos a ver que el resto del código y las leyes penitenciarias establecen que el derecho no es una obligación, sino que que el trabajo no es una obligación, sino que es un derecho, e incluso una persona puede, con ese peculio, con esa plata, pagar, si fue condenado, para reparar los daños a la víctima, y también ir guardando su propio ahorro para el momento de la externación, en el momento que es liberado. Por un lado, entonces no puede tratárselo como un derecho, y por otro lado una obligación. Es decir, desde el punto de vista constitucional, entonces no correspondería sostener una pena, una reclusión, un modo de pena más gravoso, obligando a trabajar a las personas. Desde el punto de vista normativo, que es tal vez el más importante, la ley 24.660, que es la ley de ejecución penal del año 1996, es una ley que la van a estudiar, una ley marco, una ley federal, nacional, marco en el sentido de establece, es parte del Código Penal, dice la propia ley, y establece una suerte de líneas generales que deben respetar las leyes de ejecución penal de cada provincia. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 12.256, si no me equivoco el número, que tiene los mismos o más derechos que esta ley marco federal.
Entonces lo que establece es un piso normativo de garantías y derechos que no pueden ser desoídos por el resto de las provincias. Las provincias tienen que mantener ese piso de derechos. Si quieren otorgar más derechos en cada provincia, no hay problema. Lo que no pueden es restarle derechos de acuerdo a esa ley marco, esa ley 24.660 de ejecución de la pena. Bueno, en esa ley, que es una ley posterior al Código Penal y más específica que el Código Penal, entonces, ley general deroga ley especial, perdón, ley especial deroga ley general, al revés, perdón, y ley posterior deroga ley anterior. Esos son principios generales del derecho, ¿eh? Repito. Ley posterior deroga ley anterior, ley especial deroga ley general. Entonces se entiende, por eso hablamos hoy que la reclusión está tácitamente o virtualmente derogada. Es por estos argumentos. ¿Por qué? Porque esta ley 24.660 en ningún momento hace una diferencia, ningún tipo de diferencia, entre reclusos y prisioneros. Es más, los denomina a las personas privadas de la libertad como internos. Internos. Ni siquiera le dice presos. Internos serían para la ley. Entonces, esto fue visto primero por la doctrina y luego por la jurisprudencia, porque hay un fallo que ya tiene unos años, y ya les voy a decir cuál es. Fallo Méndez de la Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia, que interpretó de la mano de la ley esta 24.660, que la reclusión estaba virtualmente derogada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que, por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal establece una pena de 8 a 25 años de reclusión o prisión. Si bien está vigente eso, en la práctica, repito, no hay diferencias entre ambas penas, las dos son privativas de la libertad. Después seguimos con la clasificación de las penas en nuestro Código Penal, ¿no? Penas pecuniarias, que la de multa, artículos 5, 21 y 22, el decomiso, lo vamos a estudiar mañana, multa y decomiso lo vamos a estudiar mañana, artículo 23 del Código Penal. Esas son las penas pecuniarias. Las penas impeditivas o privativas son la inhabilitación, impiden el ejercicio pleno de ciertos derechos. Esa inhabilitación puede ser absoluta o relativa, absoluta o especial. Lo vamos a estudiar también mañana. Los artículos 19, 20 y 20 bis. Además de varias disposiciones de la parte especial, donde establece inhabilitaciones en el caso concreto, en el tipo concreto, ¿no? Después tenemos una pena que se la clasifica como una pena humillante, porque es la retractación, que está prevista por el artículo 117, donde los delitos contra el honor, injurias y calumnias, se prevé a la retractación como una pena que, digamos, da por solucionado o dirimido el conflicto, pero no deja de ser una pena humillante porque obliga a la persona a pedir perdón, claramente. Después, dentro de estas clasificaciones también están las penas conjuntas, cuando están unidas por la I, supongamos pena de prisión y de multa, o de prisión y de inhabilitación. Las penas alternativas, que justamente están separadas por la disyunción o, pena de prisión o multa, ejemplos. Otra clasificación es entre las penas divisibles e indivisibles. Las penas divisibles son aquellas que admiten grados. Por ejemplo, la pena de prisión en el homicidio de 8 a 25 años es una pena divisible, porque admite grados, admite distintos grados. En cambio, las penas indivisibles, como su nombre lo indica, son aquellas que tienen una magnitud única, es decir, no permiten su graduación. Por ejemplo, las penas perpetuas. Artículo 80 del Código Penal, que establece todos los homicidios agravados, y tiene una pena prevista como sanción
una pena perpetua. Les aclaro lo siguiente. Las penas perpetuas como tales no existen. Es decir, cuando hablamos de pena perpetua, me hace acordar esto en la película El secreto de sus ojos, que se las recomiendo, una película argentina hace varios años, 20 por lo menos, con el actor Darín, Pablo Rago, etc. Muy buena, se las recomiendo. Y ahí el familiar de una víctima de homicidio, no la quiero spoilear ni mucho menos, el familiar de la víctima de homicidio toma literalmente la palabra perpetua, pena perpetua, y después van a ver, los que ya vieron la película me están entendiendo, y los que no los invito a verla, y van a entender lo que es entender literalmente la pena perpetua. Literalmente no debe entenderse como perpetua, porque nuestro Código Penal establece, aún para las penas perpetuas, que cumplido una cierta cantidad de años, que la van a ver, que son bastantes años, pero la persona puede obtener una libertad condicional después de cumplir X cantidad de años. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos más temprano, esto de, para que las penas sean penas humanas y que no violen la dignidad de las personas, que no sean penas crueles, infamantes, a toda persona, por más aberrante que sean los hechos o el hecho, hay que darle una esperanza, una expectativa de superación. De lo contrario, a la persona se la mata en vida. Es decir, si a una persona se la encierra de por vida, no podemos esperar, o sea, los fines de la pena realmente no tienen ningún sentido. Es decir, ¿qué fin de la pena va a tener una persona que entra que sabe que nunca va a salir? Ningún fin puede tener. Entonces, sepan que cuando hablamos de pena perpetua, si bien hay que cumplir muchos años, privado de la libertad, y que los plazos de la libertad condicional son mucho más extensos, al final del camino, la persona va a tener la posibilidad de obtener la libertad. Una pregunta, profe. ¿Me ¿Sí? escucha? Sí, sí. ¿Me puede decir la pena que seguía la conjunta? Que no pude anotarla. No entendí, ¿cómo? Sí. La pena que explicó que estaba después de las penas conjuntas. Las penas conjuntas, divisibles, indivisibles. No, alternativas. No, nombró otra. Alternativas. Genial, gracias. Penas alternativas, o una u otra. ¿Sí? Conjuntas, Genial, gracias. las conjuntas se aplican dos penas o más. En cambio, las alternativas, el juez o tribunal aplica o una o otra. No puede aplicar las dos, son alternativas. Ahora estábamos en las penas divisibles o indivisibles. En principio, las indivisibles, como se pueden graduar, las penas perpetuas, son las penas perpetuas. Después, bueno, también la clasificación por su duración en penas perpetuas y temporales. Las temporales tienen escalas penales. Y ya finalizando, tenemos las penas principales y las accesorias. Las penas principales se aplican automáticamente, que son, por ejemplo, las penas privativas de la libertad, y las penas accesorias, como su nombre lo indica, dependen de una pena principal. El caso típico es la inhabilitación absoluta, accesoria, a las penas privativas de la libertad de más de 3 años. Es decir, cuando un juez o tribunal condenan a una persona a una pena de 3 o más años de prisión, ¿sí? Debe como pena accesoria de esa principal, declarar, aplicar la inhabilitación, declarar la inhabilitación absoluta que es accesoria a esa principal. ¿Se entendió? El ejemplo, repito, el ejemplo típico de las penas accesorias son aquellas que siguen la suerte de lo principal. El ejemplo típico son las penas de inhabilitación absoluta que son accesorias a la pena principal de mayor de 3 años de prisión. Cuando un juez o tribunal dicta una pena mayor de 3 años de prisión, también debe aplicar como accesoria la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. De esa condena principal que es mayor de 3 años. Bueno, esto es la clasificación. Ahora me interesa, hasta acá, preguntas. ¿Quieren comentar algo? Traten de hacerme las preguntas oralmente porque el chat... No, veo que
No hay pregunta, ¿no? Buenas tardes, no. Bien. ¿Alguna pregunta? Hacemos un corte ahora, No, profe. ¿no? ¿Seguimos? Bueno. Vamos ahora un poco a la explicación esta de lo que en la introducción yo les decía, determinación judicial de la pena, la importancia, que es algo que incluso hace, les puedo asegurar, 30 años atrás, que yo ya estaba dando vuelta ahí como empleado en la justicia, eh, los fallos de esa época, acá en la Argentina por lo menos, tenían prácticamente, o sea, mucha fundamentación en lo que era la autoría, la participación, si la acción era típica, antijurídica y era culpable, es decir, todas las cuestiones de la teoría del delito en el fallo estaban presentes, como deben estarlo también hoy, por supuesto, pero cuando se llegaba a determinar judicialmente la pena, cuando se debía elegir un monto de pena, porque a la persona se le declaraba culpable, era una persona responsable penalmente, pero había que elegir la pena, los jueces no daban razones del monto de pena que elegían. ¿Eh? Eh, bueno, eso era bastante común, les digo, 30 años para atrás, uno va a revisar los fallos de casi todos los tribunales del país y veía que era un rubro, era un tema que bueno, que si lo decía el juez estaba bien. Si el juez consideraba que era un homicidio, la persona tenía que recibir 10 años en un caso, o en otro 15, y en otro 25, bueno, por algo lo habrá dicho, ¿no? Porque es el juez de la causa, el tribunal de la causa, y no se, digamos, no se reparaba más en la cuestión. ¿Sí? De a poco, en la década del 90, empezaron a recurrirse muchas sentencias justamente por falta de fundamentación de esa parte de la sentencia, pidiendo la nulidad de la sentencia, porque, bueno, como todo acto de gobierno, y lo que hace, digamos, un juez en un sistema republicano, y cualquier funcionario que representa al Estado, es una decisión que es del Estado, en definitiva. En un sistema republicano, toda decisión de un funcionario tiene que ser fundada, tiene que estar argumentada, porque de lo contrario abrimos la ventana a la arbitrariedad. Si el funcionario va a decir las cosas porque se le antojó y no da razones de sus dichos, estamos listos, ¿eh? Se entiende, ¿no? Que le damos paso a la arbitrariedad. Entonces, ¿qué pasaba? Se decía, bueno, incluso ya estaba vigente los artículos 40 y 41 del Código Penal que establecen pautas de actuación para los jueces, para que justamente decidan por qué eligen, que den fundamento de por qué eligen un atenuante o un agravante, es decir, fundamentar el por qué se eligió un monto de pena determinado. Y entonces empezaron los tribunales superiores a recoger esos argumentos que eran de los abogados particulares y los defensores particulares y los defensores oficiales que interponían recursos a la sentencia condenatoria, y los tribunales superiores, las cámaras, los tribunales de casación y las cortes de provincia y federal, empezaron a recoger el guante y a anular fallos porque no estaba fundamentado ese aspecto de la sentencia. Y de hecho, hasta esa época, no existía lo que existe hoy en casi todas las provincias, diría todas, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, los jueces de ejecución. Es decir, en ese momento los jueces de ejecución eran los mismos jueces de sentencia, que después controlaban, entre comillas, digo entre comillas porque la ley de ejecución de ese momento no era tan, digamos, meticulosa y con tantos derechos y garantías para el imputado como ahora. A partir de la década ya no, en este siglo, ¿sí? Después del 2000, se empezaron a crear cargos de jueces de ejecución penal, ¿no? Jueces específicos, y controlar el modo de ejecución de las penas. Bueno, a partir entonces de esa tendencia jurisprudencial y después de alguna que otra reforma normativa, se empezó a tomar conciencia, y hoy vemos en cualquier fallo condenatorio
que la sentencia, el monto de pena a elegir está absolutamente fundamentada, ¿sí? De lo contrario, se puede plantear un recurso y pedir la nulidad de una sentencia. Cuando hablamos de determinación judicial de la pena, estamos hablando del análisis de una ley, principio de legalidad, que es una ley abstracta, general y abstracta, ¿sí? El juez tiene la delicada tarea, o el tribunal tiene la delicada tarea de interpretar esa ley general y abstracta, ya dijimos con los métodos de interpretación también que están consensuados con la doctrina. El principal método de interpretación es el literal o gramatical. Después vamos a ver que hay otros, como el sistemático, el teleológico, el histórico. Pero tiene, digo, la difícil tarea de analizar esa ley general y abstracta, ¿sí? Y bajarla, subsumirla a un caso concreto y particular. Nunca dos casos son exactamente iguales porque las personas no son iguales, y el juez entonces tiene que hacer esa subsunción, esa adecuación de esa norma general y abstracta para el caso concreto y particular de una persona, X. Es una tarea intelectual, entonces, ¿sí? Que repito, se rige no arbitrariamente, sino por métodos de interpretación que están consensuados por la doctrina y la jurisprudencia. Es un método intelectual, difícil, y que se da en el momento, como les decía, en el momento de dictar sentencia. El momento, después de un juicio previo, una investigación, de un juicio oral y público, en el momento de dictar sentencia, si encuentra responsable a la persona, le va a imponer una pena. Esa pena puede ser de prisión, puede ser de multa, puede ser de inhabilitación, pero supongamos que sea una pena de prisión. La mayoría de las penas de prisión son graduables. Entonces, en nuestro sistema penal tenemos un sistema flexible. Sistema flexible, que significa, bueno, que no hay penas fijas, salvo la perpetua, ¿no es cierto? Que hay escalas penales, lo que se llaman escalas penales, que tienen un piso y un techo, un mínimo y un máximo. Entonces el juez va a tener que elegir entre ese piso y ese techo qué monto de pena exacto le corresponde. ¿Y qué va a tener en cuenta el juez? El aspecto de la persona, la historia de vida. ¿Qué va a tener en cuenta? Si estudiaron bien la primera parte y supieron diferenciar que nosotros tenemos constitucionalmente un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor, claramente vamos a ver que el juez no se puede apartar del injusto, no se puede apartar del hecho que se le imputó concretamente. De lo contrario estaría ejerciendo un derecho penal de autor, es decir, si se va a poner a analizar la historia de vida de esta persona, el modo de conducirse en la vida, etc., y eso se lo va a recargar en la sentencia, en el monto de pena que elige, estaría ejerciendo un derecho penal de autor, que está prohibido. Entonces, el juez o tribunal siempre va a tener que referirse al injusto penal, por el cual se lo está declarando responsable penalmente, y al grado de culpabilidad por ese injusto penal. Es más, después vamos a estudiar que la culpabilidad, que es un juicio de reproche, es un juicio de reproche que no es un juicio de reproche moral, por cómo piensa, o por qué mal que se portó en la primaria o en la secundaria, o por qué tiene malas juntas, o por qué se viste mal, o por qué es mal hablado. No, no es un juicio de ese tipo. Es un juicio de reproche personal, pero en relación al injusto cometido. Se tienen en cuenta varias cuestiones subjetivas de la persona, y por eso va a tener un grado. ¿Por qué? Porque lo que se indaga, lo que se trata de establecer, es qué grado de posibilidades de resolución, es decir, qué grado de libertad, de autonomía de la libertad tuvo la persona para decidirse por la violación de la norma, o no.
o no tuvo posibilidades de decisión de ese tipo. Entonces vamos a ver que ahí, bueno, estamos con una no exigibilidad de otra conducta. Y puede ser que la persona no sea culpable. Ese es el extremo. El extremo es decir, bueno, no se le puede exigir otra conducta. La persona con el grado de instrucción que tuvo, etcétera, etcétera, por el contexto de la acción, no se le puede exigir una conducta. Exigirle algo era exigirle una conducta heroica, no jurídica. Desde el punto de vista jurídico, se le puede exigir hasta acá. Y eso y hasta acá es, bueno, ¿se pudo motivar la persona en la norma? En el no matarás, en el no robarás, esa norma que está implícita en los tipos penales. ¿Se pudo motivar realmente o no? Si se prueba que pese a poderse motivar, eligió el camino por el delito, bueno, va a tener un grado de culpabilidad importante. Y esto es una cuestión de grados, que después vamos a estudiar. Entonces, el juez tiene que respetar ciertos principios, que es al momento también de determinar judicialmente la pena, que es el de legalidad, de igualdad ante la ley, de abstracción de la norma y proporcionalidad de la pena. Proporcionalidad de la pena con el injusto. Tiene que haber una proporcionalidad entre el monto elegido, el injusto cometido y el grado de culpabilidad por ese injusto. Tiene que haber una proporción. Este sistema de determinación de la pena flexible, insisto, se puede decir que tiene tres fases o etapas desde el punto de vista cronológico, ¿sí? Que se las puede diferenciar en una primera etapa, que sería la que corresponde a la tarea del legislador, ¿eh? Que sería la génesis, si quieren, la génesis del inicio, que es lo que le corresponde al legislador al momento de sancionar la ley. ¿Se acuerdan? Fuente de producción del derecho penal, ¿no? La bolilla 2, me parece. Bueno, ¿quiénes son los órganos encargados? El Parlamento, ¿sí? Cámara de Diputados y Senadores, con todo el sistema constitucional de sanción de las leyes. Y bueno, es el que inicia la cuestión, la primera etapa, porque es el que sanciona la ley penal. Después tenemos una segunda etapa, que es la más interesante para nosotros, que es la que corresponde al juez, cuando dicta sentencia, lo que venimos hablando. El momento de individualizar la pena, es el juez o el tribunal, ¿sí? Esa es la segunda etapa, digamos, cronológicamente hablando. Y la última, tercera, es una fase ejecutiva. Algunos la llaman fase administrativa, no tan así porque tiene mucho control jurisdiccional. Entonces el administrativo tiene, pero no todo, no es puramente administrativo. Sí, está a cargo principalmente del Poder Ejecutivo, y ustedes van a ver que en un sistema republicano y democrático, aquí intervienen los tres poderes del Estado. Poder legislativo en la génesis, cuando sanciona la ley penal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, cuando administra justicia e individualiza la pena después de la condena, y por último, el Poder Ejecutivo, a través del sistema penitenciario, los órganos y los funcionarios pertenecen al Poder Ejecutivo, pero también, repito, no es solamente ejecutivo, porque hay un gran control. Las leyes de ejecución penal establecen un controlador importante de la pata judicial, que es estos jueces de ejecución penal que controlan el modo de cumplimiento de la pena. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de determinación de la pena? Estamos hablando de algo general, dogmático, estoy haciendo un análisis doctrinario, dogmático de la cuestión, y después vamos a analizar rápidamente, me queda mucho tiempo, igual si queda algo pendiente lo vemos mañana. Vamos a analizar lo que dicen los artículos 40 y 41 del Código Penal, que yo les adelanté, que ahí se establecen pautas para establecer el monto de la pena, que van a ser agravantes y atenuantes, que el juez tiene que tener en cuenta, o el tribunal tiene que tener en cuenta. Entonces, los criterios de determinación de la pena van a ser, por un lado, el grado de culpabilidad por el hecho, todo lo que venimos hablando ahora. Como es una categoría, la culpabilidad es una categoría eminentemente graduable, acepta grados,
cuando comete ese injusto, es más o menos culpable, repito, en relación a ese injusto, ¿no? Culpable porque de que nací, que me porté mal y que no fui a la iglesia, no confundan la forma de conducción de vida, que es un derecho penal de autores. Me estoy refiriendo a la culpabilidad por el injusto siempre, que es un puente, la culpabilidad es un puente entre el injusto y la pena, justamente, precisamente. La culpabilidad es un puente entre el injusto y la pena. Del injusto para llegar a la pena, tenemos un puente que se llama culpabilidad. Entonces, esa culpabilidad, cuanto más grave es, cuanto más culpabilidad tengo, mayor grado, mayor pena voy a merecer. En cambio, cuanto menos grado de culpabilidad tengo por ese injusto, menor pena voy a merecer. Entonces, la culpabilidad en el ámbito judicial, con su carácter graduable, es fundamental. Y eso lo recepta, ahora vamos a ver, el artículo 41, el inciso primero, como elemento subjetivo, se puede tener en cuenta como agravante o también como atenuante del reproche penal. La segunda cuestión a tener en cuenta a discutir, es si la prevención general, recuerden la prevención general cuando hablábamos de la teoría de la prevención, tenemos prevención general negativa, esto de la teoría de la intimidación psicológica de la intimidación de Feuerbach, la prevención general negativa, y la prevención general positiva, de los funcionalismos sistémicos, principalmente, que es lo que trata de, bueno, de dar el ejemplo a la sociedad para que la sociedad tenga como expectativa que el sistema funciona, la norma se respeta, etc., ¿no? Entonces, para estabilizar el sistema necesito sostener una finalidad de la pena de prevención general positiva. Bueno, la pena se justifica desde ese punto de vista. ¿Qué ocurre con la prevención general positiva? La pregunta, ¿el juez o tribunal, en el momento de determinar judicialmente la pena, puede tener en cuenta alguna nota de prevención general positiva? Es decir, puede pensar, mire, y yo voy a poner una pena más alta porque estoy mirando al resto de la sociedad, no estoy solamente mirando al condenado, sino que tiene que ser una pena ejemplificativa, porque a mí esto me sirve para hacer prevención general, ¿no? Para que no se cometan nuevos delitos, para que la sociedad entienda que cuando una persona viola una norma, después recibe un castigo, etcétera, etcétera. Entonces lo justifico, le pongo más pena porque es un hecho grave, es un hecho que hay que dejar, tiene que ser ejemplificativa, ¿sí? ¿Se puede razonar de esa manera? Bueno, en nuestro sistema constitucional no. En nuestro sistema constitucional no. La prevención general está reservada solamente para el legislador, para esa etapa de génesis o originaria, donde el legislador, cuando sanciona el tipo penal y establece que tiene una pena de tanto a tanto, ahí tiene en cuenta, en abstracto, no en particular, no en el caso concreto, en abstracto, en la generalidad para toda una sociedad, el grado de la prevención, los criterios de prevención general, si se quiere, positiva y también negativa. Prevención general en sentido lato, digamos, ¿sí? Entonces, la prevención general está prevista para la etapa no para la determinación judicial de la pena, no para el juez, para el tribunal, sino ya está valorada, digamos, la prevención general ya está valorada en la ley, cuando el legislador la sancionó, ¿sí? Entonces los jueces, sobre pretexto de pena ejemplificadora, mirando a la sociedad, no deberían, porque además sería una pena utilitaria, y sería una pena que estaría violando la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque la estaría cosificando, la estaría utilizando como un instrumento. Es decir, como yo le quiero dar un mensaje a la sociedad, te impongo a vos, que te juzgué en este juicio oral y público, una pena más alta. Y eso no corresponde porque cosifica, instrumenta al sujeto, a la gente, a la persona de carne y hueso que se está juzgando. Pero la prevención especial,
teoría preventiva de la prevención especial positiva, no la negativa, positiva, esto de la reeducación, las ideologías como las leen por ahí. Eso sí el juez debería tenerlo en cuenta, porque tener en cuenta criterios de prevención especial al momento de determinar judicialmente la pena, implica que el juez piense el impacto que esa pena va a tener en el ánimo del condenado. El juez o el tribunal, después de haber visto el juicio, con toda la producción de la prueba, todos los antecedentes del caso, está en condiciones de establecer también qué pena, qué cantidad de pena necesitaría esta persona para realmente resocializarse. Depende del caso, necesitará más pena o menos pena. Dependerá de su situación, si tiene familia, si tiene hijos, si tenía un trabajo anterior. Dependerá de la impresión que le causó la persona en si lo ve cambiado. No quiero decir arrepentido, porque no es un requisito arrepentirse moralmente para que el juez lo beneficie, pero sí el juez puede verificar que la persona no necesita tanto tiempo en el encierro para resocializarse. O otros sí necesitan más. Y entonces esa prevención especial, teniendo en cuenta el impacto que va a tener el encierro en la persona de carne y hueso, es una buena pauta, siempre teniendo en cuenta la finalidad de la pena, ¿no es cierto? La prevención especial positiva, esto es, tratar de resocializar. Entonces, teniendo esa pauta en cuenta, sí el juez va a tener. Entonces, esas son las pautas, dogmáticamente hablando, que hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya seguramente están cansados. Ahora voy a enunciarles un poco lo que vamos a continuar mañana, porque quedan pocos minutos, prefiero arrancar más frescos mañana. Les fui adelantando que nuestro Código Penal, los artículos 40 y 41, establecen normativamente pautas para decidir esta cuestión de determinar judicialmente la pena. Entonces establecen pautas objetivas o subjetivas que van a jugar como atenuantes o agravantes, y que eso va a después repercutir en el monto de pena, la cantidad de pena que el tribunal va a imponer. Estos artículos, como les decía, fíjense, el artículo 40 dice: en las penas divisibles, por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán, se está refiriendo a cantidad a las multas, ¿no? Penas pecuniarias. Los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente. El artículo 41 entonces dice: a los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta la naturaleza, inciso 1, la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados. Primero, antes de seguir, les aclaro que estas pautas de mensuración, de valoración, como quieran llamarla, que va a tener que tener en cuenta el juez, son pautas que no es una enumeración taxativa, es una enumeración ejemplificativa. ¿Qué significa esto? Que el juez puede tener en cuenta estas pautas y otras similares, pero tampoco se cierra la enumeración en estas. Es decir, que los jueces van a tener, esta es la interpretación que hace la dogmática y la jurisprudencia, ¿no? Que estas son pautas que los jueces podrán tener en cuenta, pero no les cierra, el legislador no les cierra las puertas para que tengan en cuenta otras. Y después mañana vamos a ejemplificar otras que no están expresamente previstas, pero que en la práctica se suelen usar y mucho. Se suelen valorar y mucho. Este primer inciso hace referencia, como podrán observar, al injusto, es decir, a la acción típica y antijurídica. Porque dice, la naturaleza se va a tener en cuenta, se podrá tener en cuenta, se tendrá en cuenta, la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla,
y la extensión del daño del peligro causado. Fíjense que todos hacen referencia al hecho en sí, y también hacen referencia en la última parte, en la extensión del daño y el peligro causado, a los bienes jurídicos. Entonces está haciendo referencia no a la culpabilidad, sino al injusto. Acá, en este primer inciso, se hace referencia al injusto. ¿Qué es esto de la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla? Y bueno, porque ustedes van a estudiar, y lo van a estudiar en la parte especial del Código Penal, o sea, Penal 2, que hay figuras básicas y figuras agravadas. Las figuras básicas, por ejemplo, el homicidio simple, o el robo, o el hurto, son figuras básicas. A su vez, estas figuras penales admiten que sean agravadas. Y pueden ser agravadas por la modalidad de comisión, o pueden ser agravadas por el resultado. Por ejemplo, en el homicidio, por lo general se agrava por la modalidad de comisión. Entonces, si para matar a una persona se utiliza veneno, u otro procedimiento insidioso, eso va a ser un homicidio calificado, que está previsto en el artículo 80, y que tiene una pena mucho más alta, que es pena perpetua. Recordemos que el artículo 79, el homicidio doloso simple, tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Entonces, salvo que el legislador, y esto es muy importante, salvo que el legislador haya tenido en cuenta que el hecho está, que el tipo está agravado, por ejemplo, en este ejemplo que le doy yo, en un homicidio agravado por la utilización de veneno, cuando no es así, se puede matar de cualquier otra manera. Si no está agravado, no va a ser lo mismo matar, por ejemplo, a una persona estrangulándola que disparándole. O estrangulándola que dándole un golpe de puño que terminó causando la muerte. Un solo golpe de puño. ¿Por qué? Porque vamos a ver que allí, por más que, como no está agravado, desde el punto de vista del injusto, tiene mayor gravedad estrangular a la persona que darle un golpe de puño. O tiene un compromiso mayor desde el punto de vista subjetivo, pero hace a la modalidad del hecho. Entonces el juez va a tener en cuenta si lo mató de un golpe de puño o lo estranguló. Después puede ocurrir que le dispare cuando esté dormido, y ahí podemos estar en una situación de un homicidio agravado por alevosía. Pero si no se dan los requisitos de la alevosía, seguramente disparar a una persona cuando está indefensa va a ser más grave que cuando la persona está alerta. Y eso entonces va a repercutir en elevar el monto de pena. Y en otros casos, todo lo contrario. La persona que en una pelea de un golpe de puño desafortunado, en definitiva, le termina causando la muerte a la persona, el juez va a tener en cuenta ese grado de injusto y lo va a tomar como un atenuante por la modalidad del hecho. Entonces, fíjense que esto puede jugar en contra o a favor del imputado, como agravante de la pena, que va a levantar la pena, o como atenuante. Le va a depender de cada caso. Por eso yo les decía que ninguna persona es igual, ningún hecho es igual, porque ninguna persona es igual, y ningún hecho se repite en las mismas circunstancias. Pueden ser circunstancias parecidas, pero nunca va a ser igual. Y por eso hay que hacer un análisis objetivo y subjetivo, y puntual de cada caso concreto. Bueno, después van a ver, se los leo y lo dejamos para mañana. En el segundo inciso dice, también se tendrá en cuenta la edad, la educación, las costumbres y la conducta presente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho. Después sigue las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar y modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. Y después dice que el juez deberá tener un visu, que es una audiencia donde tenga que enfrentarse cara a cara antes de dictar sentencia con el imputado y la víctima. Hoy eso está resuelto, pues eso está pensado
más que nada para los sistemas escritos anteriores. Hoy, como los juicios son orales y públicos, el juez o tribunal indefectiblemente le ve la cara, está en presencia, hay inmediación con el imputado y la víctima. Bueno, voy a frenar acá, porque son justo las 4:30. Si hay alguna pregunta, el que se quiera quedar se queda, el que no, lo invito a retirarse. Y mañana, por favor, el que pueda pegar una leída a todo esto, así le sirve más. Y vamos a analizar algunos detalles para cerrar este tema del artículo 41. Y vamos a avanzar con lo que les anuncié, que eran las penas de multa, inhabilitación, decomiso y reparación de daños y perjuicios. ¿Alguna pregunta? ¿Están huyendo despavoridos? ¿Cansados? ¿Fue muy rápido? Si voy muy rápido me tienen que frenar, porque tal vez es mucha información. Por eso las preguntas vienen bien a veces para cortarme un poco y que no siga tirando tanta información, ¿sí? No tengan problema en hacer preguntas, no se queden con dudas. ¿Alguna pregunta quieren hacer? No, profe, van, por mi parte no. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Sí? Gracias. Chao, profe. Nos vemos mañana, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.